tercer foro sobre el debate nacional sobre el uso de la marihuana en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en la mal llamada guerra contra las drogas se partió de un diagnóstico equivocado, de una estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedente. Miguel Ángel Osorio Chong hizo este señalamiento contra esa política en el sexenio pasado y propuso una regulación equilibrada de las drogas que no se quede en lo estrictamente punitivo. Jamás mencionó al expresidente Felipe Calderón, pero yo lo tengo en la línea telefónica. Presidente, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Adela. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Dónde Contento anda? de recibir tu invitación para hablar de las elecciones en Estados Unidos. Y sí. ¿Y ya? Pues sí, ¿no? En eso habíamos quedado. Pero pues mire lo que dijeron ayer. Yo no contaba. Bueno, no conozco la declaración completa, pero me parece que el secretario se refiere en general a eso, ¿no? Si no, pues no sé a qué se esté refiriendo. No me si, como bien señalas, no hace una referencia específica Jamás, ni a mí ni a mi administración. Jamás dijo su nombre. Y habla en un contexto de legalización de drogas. Me imagino que se refiere a la política general y mundial de perseguirlas, y quiero asumir que a eso se refiere. Bueno, sí dijo que se partió de un diagnóstico equivocado, de una estrategia mal diseñada. Por eso el punto es, me imagino que se refiere a la política de combatirlas. Aquí hay varias cosas, Adela. Una es, en general, el debate sobre las drogas en el mundo, y en este caso creo que lo importante de la noticia es que el secretario de Gobernación, Osorio Chong, se está decantando por legalizar las drogas, que eso es lo importante de la nota, y que en todo caso es lo que al público le interesaría más. Y segundo, yo he señalado reiteradamente que durante mi administración lo que hicimos fue una política para hacer que en México se cumpliera la ley y se combatiera a la criminalidad en todas sus expresiones. Tanto la criminalidad ordinaria, que va desde el homicidio hasta el secuestro y que es fundamentalmente competencia de las jurisdicciones locales, como el crimen organizado, que efectivamente combatió mi gobierno en mi administración como debe ser. Yo creo que en todo caso, lo que sería un mal diagnóstico, Adela, es suponer que los problemas de violencia e inseguridad que teníamos y tenemos en el país, y en particularmente en varias regiones de la República, son un tema de drogas. Tenemos un problema serio de crimen organizado, y lo que yo encontré al llegar a la presidencia de la República fueron varios estados, varios municipios, varias ciudades, particularmente poblaciones pequeñas en regiones, en algunos casos muy amplias, donde había un proceso de captura del Estado. Es decir, un proceso donde las instituciones públicas, comenzando por las autoridades policíacas, pero no parando ahí, llegando incluso a la captura de alcaldes y en el caso incluso de algunos gobernadores, y ese proceso estaba en marcha y creciendo. Y el diagnóstico equivocado es suponer, como muchos suponen, sin hacer alusiones personales, de que la solución para México a esos problemas es no combatir a los criminales. Creo que el diagnóstico equivocado es ese. La verdad es que por no combatirlos, México se vio penetrado e invadido por un cáncer terrible, que es el crimen organizado, que terminó ocupando pueblos, ciudades y en algunos casos estados enteros. Y al capturar las instituciones, convirtió al Estado, a su representación local, en enemigo de la sociedad. Eso explica, por ejemplo, los casos terribles de Iguala, eso explica los casos que se siguen presentando en Tierra Blanca, eso explica la angustia
y la preocupación de los ganaderos en Tamaulipas que han tenido ya que dejar sus ranchos. Eso explica la preocupación de los comerciantes en Chilpancingo, que ya no pueden trabajar por las extorsiones, lo mismo en en una buena parte de Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán. Eso explica el dolor de muchas madres que ven a sus hijos desaparecidos, como las madres de los jóvenes de Tierra Blanca, etcétera. Si el diagnóstico es que es solo un tema de drogas, ese es el diagnóstico equivocado. Oiga, y de esto, y ya hablamos de las elecciones en Estados Unidos, de esto que usted dice que es la parte importante de la nota, que además, pues coincido, esta propuesta de una regulación equilibrada de las drogas y que no se quede en lo estrictamente punitivo, ¿qué piensa usted? Pues que también no creo que se estén refiriendo a mí, Adela. No, pero ¿qué pensaría en todo caso de regular las drogas? Lo que yo hice, lo que ocurrió en mi sexenio fue que aplicamos una política integral también para combatir todos los problemas, incluyendo en esta parte específica de drogas, la que fue despenalizado el consumo personal, no solo de marihuana, sino de todo tipo de sustancias adictivas y nocivas para la salud. Ahora, para mí creo que es importante que se dé ese debate y que se avance en él, pero insisto, con legalización de drogas o sin legalización de drogas, la gran equivocación y en realidad el diagnóstico equivocado es suponer que simplemente con su legalización se van a arreglar los problemas de seguridad y de violencia. Necesitamos un proceso como el que yo efectivamente inicié, de reconquista del Estado, de reconquista de las instituciones que fueron abandonadas mucho tiempo, que cayeron en manos de criminales y que ahora hay que recuperarlas en favor de la sociedad. Por cierto, otro diagnóstico equivocado es suponer que es la acción del Estado la que provoca la violencia, que es lo que se insinúa en algunas afirmaciones. No, esto es lo equivocado. Lo que provoca la violencia es esta expansión, en algunos casos por simple ignorancia o negligencia de los gobernantes, en otros casos por franca complicidad, la expansión territorial de las organizaciones criminales que en su choque con otras organizaciones en la lucha por el control territorial se genera la violencia terrible que hemos presenciado en México y que se está presenciando en muchas partes del mundo, que se ha presenciado en otros momentos de la historia, en el propio Estados Unidos. De hecho, así se le llamó en su tiempo a la guerra de la cocaína que se presentó en Chicago y en otras ciudades, en Miami y en otras ciudades de la Unión Americana en distintas épocas. Pero el fenómeno obedece a la expansión de los grupos criminales y a la indolencia o a la ineficacia de la autoridad por enfrentarlas. Ese es el origen de la violencia y no la acción del gobierno. En otras palabras, lo que provoca la violencia es la falta de control del Estado sobre su propio territorio, que da lugar a la lucha terrible de las bandas. Lo que causa la acción del Estado es la violencia y no al revés. No causa la violencia per se la acción del Estado, por lo menos en las dimensiones en que las hemos vivido nosotros. Oiga, dígame, ¿usted está en México ahora? Sí, aquí estoy en su casa. Ya, muchas gracias. Ahora sí vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Usted ha dicho que Donald Trump es un peligro, no para México solamente, sino para Estados Unidos y para el mundo, ¿no, presidente? Así es. Yo sí creo, Adela, que el discurso que busca exacerbar los sentimientos más de odio y de segregación y de franco racismo, cada vez menos oculto en él, que invocan a veces implícitamente, a veces más abiertamente, la superioridad blanca y la supremacía americana blanca, son evidentemente una semilla que ha causado grandes destrozos en la historia, el más terrible, el más cruel, el más inolvidable, me refiero a inolvidable que no lo debemos olvidar, de que tenemos que recordarlo constantemente, que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Este llamado a la supremacía
blanca este llamado a la supremacía de una manera de ver las cosas y de una nación o de quienes la integran, es verdaderamente un riesgo enorme para la humanidad. Lo es también para Estados Unidos porque independientemente de que Donald Trump vaya o no hasta el fondo con estas ideas que manifiesta ahora, entre paréntesis también se pensaba en su tiempo que Hitler no haría todas las cosas que finalmente sí hizo, independientemente de que vaya a fondo o no con esas políticas, tan solo volver a Estados Unidos, pretender que Estados Unidos sea una nación aislada en una economía global, en una civilización tan universal como la que ahora tenemos, pues va a presentar un retroceso para Estados Unidos. Cancelar el comercio o los tratados de libre comercio, incluyendo el tratado de libre comercio con México, va a crear una pérdida enorme de fuentes de empleo en Estados Unidos. Más de 1 millón de familias en Estados Unidos viven de las exportaciones a México, por ejemplo. Casi 1 de cada 4 turistas en Estados Unidos somos mexicanos. Eso va a implicar verdaderamente pues un tiro al pie de la economía de Estados Unidos, además de seguir alimentando una división brutal que se está dando en la sociedad americana. Es una sociedad dividida y esa división es un fuego que la va a calcinar, y ese discurso y esa estrategia, que es muy eficaz en las campañas electorales, por cierto, va a acabar quemando o azuzando esa hoguera que va a ser la que represente la peor división en la historia de Estados Unidos, quizá desde la Guerra Civil. Porque ayer entrevistaba yo a Rosario Marín, esta mujer mexicana, fue la primera mujer de origen mexicano que ocupó, pues fue tesorera en los Estados Unidos, es republicana, y me decía, este hombre puede llevar al mundo a una tercera guerra mundial, ¿eh? Sí, digo, entre otras cosas, ojalá no se presente, pero es muy importante lo que recientemente dijo el presidente Obama sobre él, ¿no? Ser presidente de Estados Unidos es una cosa seria. Ser artista en un reality show o en un talk show puede ser otra cosa muy divertida, pero ser presidente es cosa seria. Y la gente debe pensar que el señor va a tener el control de los botones nucleares, que el señor va a tener la habilidad de mandar a la guerra a millones de jóvenes norteamericanos a los 20 años, que el señor va a tener la habilidad de causar enormes destrozos a su propio país y a otros. Evidentemente que eso, pues es una reflexión que creo que fuera de Estados Unidos la tenemos muy clara, y esperamos, como espera Rosario, como espera el presidente Obama y como espero yo, que la madurez y la sensatez del pueblo norteamericano pues pueda prevalecer al fin. Desgraciadamente tampoco hay muchas opciones, Adela. Sí, no, es cierto. Los candidatos no son en el bando republicano claramente hace falta entre los punteros lo que ellos mismos llamaban un compassionate conservator, ¿no? Un conservador compasivo, compasivo. Sí. Y no lo hay realmente cosas. Y en este escenario, después de que Estados Unidos sale de una crisis que la gente no sabe exactamente qué pasó, el buscar un chivo expiatorio, y en este caso el chivo expiatorio, por ejemplo, somos los mexicanos o los musulmanes, es muy fácil, y la gente pues se va con la finta y nos coloca en una posición muy difícil. Pero insisto, el daño va a ser sobre todo para la calidad de vida de los americanos. Un punto más, va a convertir a los americanos pues en el vecino más repudiado del barrio, ¿no? Sí, y no lo digo solo por los mexicanos. Los americanos tienen que pensar que ellos quieren vivir en un barrio que se llama Planeta Tierra, donde cada vez que salen a la calle o sin salir de ella, pues son realmente aborrecidos por todo el vecindario. Ahora, dice usted que sí son en las campañas negativas sí son muy eficaces, pero esto ya se extralimitó y sigue generando simpatía, sobre todo en las bases, ¿no?, del partido, pues. Lo que pasa es que hay una exacerbación de sentimientos muy perversos, insisto, raciales. Sí, y lo no más sabemos oscuro. el tamaño de ese monstruo adentro de la sociedad americana. No olvidemos que los estados del sur, por ejemplo, algunos de los cuales fueron elecciones recientemente, pues no hace mucho tuvieron una guerra por hacer prevalecer la esclavitud.
y que no hace mucho, en los 60, tú todavía no habías nacido, pero yo sí, pues todavía había una imposición de la segregación racial a los afroamericanos, que también causó serias divisiones. Y ese monstruo, ¿no? Ese monstruo de la segregación y de la supremacía blanca y de muchas cosas, está vivo, o estaba en un letargo, y este señor hábilmente lo está tratando de despertar. Oiga, pues gracias, o le puedo preguntar por su esposa. También, ¿no? Pues sí, con gusto. ¿Cómo está? Muy bien, ahora se fue de gira, y bueno, ya la veré. Yo salgo también hoy en la tarde, tengo una conferencia en California, Uh-huh. y bueno, pues va muy bien, Margarita, trabajando ¿Qué tal las muchísimo. encuestas que han salido? Muy buenas, ¿no? Muy Usted buenas. además que le encantan las encuestas. Sí, me gustan mucho. Yo sé. Me gusta esta de la Universal, por ejemplo, que es de esta semana, que pone a Margarita adelante en una eventual, en los careos En los careos, presidenciales. ajá. Hay que advertir otra cosa, de la va adelante sin que tenga ni la publicidad o Ricardo Anaya, claro. ni la presencia mediática del secretario de Gobernación, por ejemplo, que todos los días, porque sí, porque no, pues sale en los medios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si Margarita tuviera la quinta parte de los spots, por ejemplo, o la cuarta parte de los spots que tiene Andrés Manuel o Ricardo Anaya, o la tercera parte de la exposición mediática de Osorio Chong? Pues iría incluso mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, ella, a pesar de que no tiene acceso a esa presencia mediática, que en la parte de spots ya representa cierta inequidad electoral, pero en fin, está gozando de una gran aceptación en la ciudadanía, pues eso es muy alentador para ella, y pienso que está pues, claramente en la ruta de consolidar su proyecto, que cualquiera que sea, pues yo lo apoyo incondicionalmente. ¿Usted la apoya incondicionalmente y la anima, la ha animado en este proyecto, presidente? Yo la he animado a que realice sus propias aspiraciones, y sé que ella tiene una vocación política muy sólida, que también debo admitir interrumpió por mi culpa, digámoslo así, ¿no? Porque Uh-huh. pues, en la medida que yo fui presidente, ella pues apagó, digamos, todos los motores que tiene de vocación política. Le puso en pausa. Le puso pausa, y evidentemente que yo le aliento a que realice su vocación, que es política, de la no hay la menor duda, no es una vocación simplemente a la abogacía, ya no digamos al hogar y cosas así. Ni Margarita y yo cocinamos, por cierto, ¿no? Es una cosa que hay que saber. Su vocación es política, y ella es una mujer muy creyente, mucho más que yo. Su vocación es de servicio y de amor al prójimo a través de la política, punto. Y eso es, eso lo tiene que realizar, y ya verá, decidirá la gente si está bien o no, pero por lo pronto ella está en eso, ¿no? Y ya que animas el proyecto y a que realice sus aspiraciones, ya le estoy hablando, porque ya le estoy hablando de tú, no le estaba hablando Sí, qué de padre. usted, perdón. Eso me recuerda a mis buenos tiempos, Adela, ¿eh? Es que éramos recuatachos. Somos. Cuando Sí, era candidato. Semos, como dijo el arriero, semos, ¿no? Claro. Pero ¿qué? ¿La animarías a que estuviera en la boleta con pan o sin pan? Lo que ella diga. Lo segundo implicaría que el PAN la rechazara o que le hiciera trampa, ¿no? También es una cosa que hay que aclarar. Margarita no está empeñada en aparecer a como de lugar en la boleta electoral. Yo creo que si ella va a un proceso interno equitativo, y pierde, evidentemente, pues solamente apoyará al candidato del PAN. Pero si va un proceso donde todos los spots se los lleva un precandidato y ninguno ella, o donde algún gobernador mete la mano, el dinero, las trampas y todo para alterar un proceso que debe ser democrático, seguramente estará en la boleta por otras vías. Ya. ¿Va y viene a dar la conferencia a California y regresa o qué? Sí, ¿Va a estar por sí. aquí? Sí, voy y vengo. El viernes está por aquí. Y Margarita tiene en Monterrey un evento importante el sábado, nuevamente, en fin, ¿no?
Y si quieres otro día platicamos de los demás temas con mucho gusto, Adela. Pero de verdad, porque me lo viene prometiendo desde hace mucho. En eso tienes razón. Bueno, pero sí platicamos del tema que te interesaba, ¿no? Pues sí. Bueno, también yo creo que hay que... Yo quería que le contestara a otro expresidente, pero... No, bueno, otro día lo hacemos. No, pero yo creo que pues, yo, si nadie lo toma en serio, pues yo menos, ¿no? Yo lo que veo, Adela, es, pues a lo mejor se trata hasta de una autocrítica. El comentario de ayer hay que valorarlo muy positivamente, ¿no? Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de guerra contra las drogas, sí, ¿no? De claro. la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir narcotraficantes. Pues a lo mejor es hasta una autocrítica, Sí, ¿no? porque se siguen usando. Pues sí. Bueno, hablemos largo entonces. Conste. Sí, cómo no. Conste. Adela, qué gusto saludarte. Igualmente, un Que estés abrazo. muy bien. Bye. Gracias. Pues sí, ya lo dijo todo. Si nadie lo toma en serio, pues yo menos.